gracias por venir a esta nueva tertulia que va a tratar del tema de la institución libre de enseñanza a la guerra civil. Tenéis que hablar alto De 1876 a 1936. Antonio, si no te importa, empezamos como siempre con el himno de Riego. ¡Viva la República! ¡Viva, viva! ¡Viva la tercera! Bueno, buenas tardes. Como os he dicho antes, el tema que vamos a tratar desde la institución libre de enseñanza, la guerra civil de 1876 a 1936, tenemos la suerte de tener una auténtica experta en esta materia, como es Margarita Sáenz de la Calzada, que es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea y que además tiene dos libros escritos, o varios libros y artículos escritos sobre la institución libre de enseñanza y la residencia de estudiantes. Solamente como mera indicación de lo que supone o lo que ha supuesto la ILE, surge como consecuencia de la universidad de la expulsión de una serie de pensadores como Francisco Giner de los Ríos. Y esto lo convierte en un movimiento cuyo objetivo es la modernización de la enseñanza primaria y secundaria, objetivos que supusieron una revolución que se desarrolló durante el periodo de la República en el Frente Popular. La figura de José Castillejo, nacido en Ciudad Real, que estudió Derecho y Filosofía y Letras y obtuvo la cátedra de Derecho Romano en la Universidad Central de Madrid, fue el personaje clave de la Junta de Ampliación de Estudios, aunque nunca quiso figurar en un primer plano, manteniéndose en un segundo plano como un excelente gestor. Cuando se crea la Junta de Ampliación de Estudios se lleva a cabo a través de un patronato cuya presidencia recae en Santiago Ramón y Cajal. El modelo de enseñanza a desarrollar consistía en educar antes que instruir. La JAE fue una impulsora de la institución libre de residencia de estudiantes, la residencia de señoritas, el Instituto Escuela, el Centro de Estudios Históricos, el Instituto de Física y Química y la Escuela Plurilingüe. Fueron tantas y tantas las actividades y la revolución que supuso este amplio elenco de actividades
y revolución educativa que lógicamente incluso hoy día sus valores y sus principios todavía están vigentes. Margarita, muchas gracias por venir y puedes desarrollar cuando quieras. Muy bien, de acuerdo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a compartir esta tertulia. Muchas gracias a Juan Miguel Nogués y también a Sonia Nogués porque me dan la oportunidad de cumplir uno de los fines fundacionales de la Fundación Olivar de Castillejo, como es dar a conocer la vida y la obra de nuestro fundador, que además ha sido de una importancia capital en la historia de España. ¿Se me oye bien? Sí. Intentaré hablar un poquito más alto, pero es que he tenido hace poco un trancazo y ando con la garganta un poco fastidiada. Pero si no me oís, me lo decís, por favor, si me permitís el tuteo. Bueno, cuando he estado preparando lo que os iba a comentar hoy, he visto que, claro, os llamáis tertulia. Inmediatamente he ido al diccionario de la Real Academia, al estilo de la institución donde se usaban los diccionarios y las enciclopedias antes que nada. He visto que según la Real Academia es una reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar sobre algún tema. Conversar, que es hablar unas con otras. Y además tenemos también el ejemplo de don Francisco Giner de los Ríos, de quien vamos a hablar, que siempre enseñaba a los alumnos de acuerdo con el método, llamémoslo socrático, de hablar con ellos, de pedir que se comunicaran con él. En la institución no había tarimas, el maestro, el profesor compartía todo con los alumnos, también el acto de aprender, porque los alumnos aprendían del maestro, pero también el maestro aprendía de los alumnos. Os quiero decir con esto que esto es una tertulia y vamos a hablar de personas que revolucionaron el mundo de la educación en España. Os ruego encarecidamente que me interrumpáis, que me discutáis, que me preguntéis y que no dejéis que esto se convierta en una conferencia al uso, que yo os leo todos estos papeles y al final nos hemos ido todos pues unos más o menos aburridos que otros. Entonces, puesto que esto es una tertulia, por favor, interrumpidme o me levantáis la mano, inmediatamente paramos y profundizamos sobre alguno de los temas que os esté resultando de interés. Otra cosa que conviene precisar ahora es que yo he puesto unos límites de tiempo muy claros, ¿no? Desde la fundación de la institución, un poquito antes, nos vamos a remontar, hasta la guerra civil. En realidad, la historia es un continuo. No es que los acontecimientos empiecen un día y terminen drásticamente otro día. Todo se sucede, fluye como un río, eso lo decía Heródoto, y sabemos que a veces los ríos se estancan y forman pantanos y otras veces los ríos se despeñan y forman cascadas. Bueno, eso un poco pasa también en el estudio de la historia. Pero algo hay que agotar. Hay que empezar en algún momento, no nos vamos a remontar al Paleolítico y en otro momento tenemos que acabar. Pero teniendo siempre en cuenta que hay unas líneas de continuidad en todo lo que yo voy a explicar hoy que tienen unas características muy específicas dentro de la historia de España. Empezamos entonces hablando de dos libros fundamentales. Casi todo empieza con algún libro, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Y aquí tenemos dos libros fundamentales que son los siguientes. El primero se publica en Inglaterra en 1859 y lo va a escribir el naturalista Charles Darwin. Se titula, y me van a permitir que lea, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Es decir, la teoría de la evolución, que hoy todos conocemos, que todos asumimos o aceptamos en mayor o menor medida. Cuando digo todos me refiero a los que estamos hoy aquí y en lo que no hace falta que precisemos. Claro, la teoría de la evolución lo que sostiene es que el hombre desciende de un tronco común que, bueno, pues el profesor Arzuaga se lo explicaría mucho mejor que yo, pero que naturalmente el hombre desciende también en su evolución pues de ese tronco común con los primates.
Esto, cuando se publica, entonces suscita una controversia extraordinaria que se mantiene hasta hoy. Y yo creo que todavía se seguirá manteniendo. Porque claro, en la Iglesia Católica lo que se decía en la doctrina es que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo era entonces que el hombre iba a descender de un mono? Eso contravenía toda la normativa y todo el dogma católico, y eso suscitó inmediatamente una controversia tremenda. Ocurrió lo que Julio Caro Baroja, ese gran antropólogo español, que es poco conocido para lo extraordinario que es, se suscitó lo que él llamó el miedo al mono. Es decir, la gente se quedó aterrorizada. ¿Esto cómo es posible? Y entonces el mundo se dividió en los hombres de fe religiosa y los hombres de fe científica. Y esa división y ese divorcio entre la fe y las creencias y la religión y lo que es la ciencia y la investigación científica sigue hasta hoy. Lo hemos visto muy recientemente en el caso de las vacunas, con la pandemia, por ejemplo. Lo estamos viendo todos los días con el tema del cambio climático. Ahora hay corrientes de opinión que son negacionistas, porque la ciencia, lo que dice la ciencia, les suscita una cantidad de problemas de toda índole que no son, que les originan rechazo. Entonces, esa división se va a dar, y se va a dar naturalmente en España. Yo solamente, para terminar ya con este tema del evolucionismo, decirles que terminada la Guerra Civil Española, muchas personas van a ser acusadas y condenadas en los tribunales franquistas por el mero hecho de ser darwinistas y seguir las teorías de Darwin. Y hoy día hay un museo de la creación en Kentucky, en los Estados Unidos, inaugurado en 2007, en el que se explica la creación del mundo basada exclusivamente en el relato de la Biblia, esos 7 días que todos hemos estudiado en el colegio. ¿Cuál es el otro libro que me parece tan importante para iniciar el despegue de esta exposición? Pues en 1860, un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Central, entonces se llamaba así la Universidad de Madrid, había traducido y publicado la obra de un filósofo alemán que se llamaba Krause. El título de la obra de Krause era El ideal de la humanidad para la vida. Quedaros con este título porque hay que conocerlo completo. Es el ideal de la humanidad para la vida. Saint-Exupéry había recogido las teorías de Krause, había ido a Alemania, entonces le había becado el ministro de turno y había estado en Leipzig primero y en Heidelberg después, estudiando la filosofía alemana del momento. Y Krause, que es un filósofo que en aquel momento en Alemania tampoco tiene especial relevancia, a él me parece que es justo lo que necesita y por eso lo traduce al español y por eso profundiza mucho en su doctrina y la hace adecuarse a lo que es el espíritu español, de acuerdo con él. Para Krause, Dios engloba al universo, pero al mismo tiempo lo trasciende, no se limita solo al universo. Hay unas ideas básicas que surgen de ese Dios creador y energía vital del universo, que también es la fuente de la ley natural. Según una estudiosa del krausismo, que es Teresa Rodríguez de Bercea, las ideas básicas son: el hombre tiene que tender a un desarrollo integral, cuerpo y espíritu. La ciencia se desenvuelve en todos los campos, posibilitando el bienestar material y moral de todos los seres humanos. El hombre es un ser bueno y digno en sí mismo, y por lo tanto todos los hombres son iguales ante Dios. Y las relaciones entre los hombres deben ser guiadas por la ciencia y la razón como criterios supremos. Bueno, es obvio que todas estas ideas también contravenían muchas ideas del dogma católico, muchos dogmas de la Iglesia, porque sobre todo lo que reivindica Saint-Exupéry basándose en Krause es la posibilidad personal, no dirigida ni dogmatizada por la Iglesia Católica, de que cada uno pueda entender esa doctrina religiosa para su propio desarrollo personal.
Bueno, Santelbrío empieza a explicar estas ideas y tiene una serie de discípulos y de seguidores que las acogen con mucho entusiasmo y surgen los krausistas, es decir, aquellos que siguen las doctrinas de Krause. Naturalmente los krausistas van a evolucionar en esas ideas filosóficas porque a finales del siglo XIX ya los krausistas se han reconvertido en positivistas, en racionalistas, y ya tenemos que hablar a principios del siglo XX de regeneracionistas, de reformistas liberales o incluso de socialistas. Todo va a tener cabida en este amplio espectro del krausismo, porque no es una corriente política, es una corriente de pensamiento y por tanto está abierta a la interpretación y al entendimiento de cada una de las personas que la pueden entender. Esta guerra de ideas, que diría José Castillejo, nuestro héroe de hoy, esta guerra de ideas de los krausistas frente al dogma católico, de los evolucionistas frente al dogma católico, tuvo muy pronto los primeros episodios. Pónganse ustedes en 1864, en las postrimerías del desastroso reinado de Isabel II, cuando el ministro de Fomento, con el gobierno conservador de Narváez, prohíbe a los profesores, mediante una real orden, infundir en los discípulos doctrinas perniciosas. Este es el origen de lo que ustedes conocerán o han oído hablar de la cuestión universitaria. Y este episodio de prohibir a los profesores dar en las clases sus ideas según su conciencia se recrudeció en 1867, cuando hubo que hacer una serie de adhesión a los principios fundamentales de la corona. Esto nos sonará todo, de la adhesión a los principios fundamentales, eso es. Y la torpeza del nuevo ministro de Fomento, Manuel de Orobio y Echagüe, quiso hacer firmar también esa adhesión a los profesores universitarios. Hay unos que firman, pero hay otros que no. Y entre los que no firman están Santelbrío, Salmerón y Fernando de Castro, que fueron por ellos separados de sus cátedras. En ese momento hay un joven profesor andaluz que participa voluntariamente en el tema y que fue también suspendido de empleo y sueldo por haber exigido la libertad de cátedra. Estamos hablando nada más y nada menos que de la libertad, que es algo que ahora se usa mucho y no sabemos muchas veces a qué se refiere. Pues en este caso estamos hablando de la libertad de cátedra. Les voy a decir ahora una cita de José Castillejo, porque define exactamente lo que es el siglo XIX español. Él dice: los periodos liberales eran cortos y nerviosos, y los tiempos reaccionarios largos y duros. Y efectivamente, vamos a ver a lo largo de la cuestión universitaria cómo hay momentos liberales que son cortos y nerviosos porque los liberales quieren hacer una serie de reformas, y luego vienen los gobiernos conservadores que son largos y duros. Esto creo que no ha cambiado. Pero el reinado de Isabel II tenía sus días contados y el 18 de septiembre de 1868 se produjo la revolución llamada la Gloriosa, que pondría punto final a un reinado lamentable y funesto. Isabel II se va al exilio y ese mismo día se repone en sus cátedras a los catedráticos y profesores represaliados. El krausismo se podía considerar triunfador, porque a partir de ahora va a inspirar la liberalización de la enseñanza con ministros de Fomento como Ruiz, Zorrilla y Echegaray. En esa misma fecha, en 1869, una nueva constitución, la Revolución Gloriosa, consagraba la libertad religiosa y la libertad de conciencia, además de dar todas las garantías individuales propias de un régimen liberal. Sobre esta Revolución Gloriosa, en su momento, don Alberto Jiménez, el director de la Residencia de Estudiantes, va a decir: todos éramos hijos de la Gloriosa.
es realmente, a lo largo del siglo XIX, la verdadera revolución que va a conseguir romper un poco con esa dinámica de periodos cortos, largos, reaccionarios o progresistas. Y es realmente de esa revolución de la que va a surgir la institución libre de enseñanza y de la que va a surgir la renovación y la modernización de España. Claro, esta es mi opinión, pero bueno, no es solo mía, es también la de muchos otros historiadores. La gloriosa desembocó en el infeliz y corto reinado de Amadeo de Saboya, después de un breve gobierno provisional presidido por el general Serrano, y la primera república que le siguió no mejoró en nada la convulsa situación. Me van ustedes a perdonar porque estamos en una tertulia republicana, pero la verdad es que la primera república no nos ayudó en nada, fue un poco desbarajustada. Pero bueno, no es hoy el tema de la charla de hoy, pero en fin, yo lo acoto porque creo sinceramente que así. Estamos en la restauración monárquica, estamos ya en 1875 y de nuevo surge la cuestión universitaria de mano de un ministro del Fomento, que es el Manuel de Orobio y Echagüe, que envía una circular en 1875 a los rectores de las distintas universidades en la que exigía que por ningún concepto se tolere que en los establecimientos dependientes de su rectorado se explique nada que ataque directa ni indirectamente a la monarquía constitucional ni al régimen político. Pues nueva agitación en los claustros. Castelar renuncia a su cátedra, otros profesores son represaliados, por ejemplo González de Linares en Santiago de Compostela, y de nuevo Francisco Giner de los Ríos protesta en escrito dirigido al rector. Por esa protesta, Giner es detenido en su casa a las 4 de la mañana, cuando se encontraba muy enfermo, con fiebre. Le llevan entre dos números de la Guardia Civil, propio de este país, hasta la estación, donde le hacen coger un tren con destino a Cádiz, y allí le meten en el castillo de Santa Catalina, con fiebre, a las tantas de la mañana, en fin, la verdad, muy desastrosamente. A la mañana siguiente el gobernador se entera de que está allí, que es una persona que es un poco famosa, por decirlo de algún modo. Su tío es don Antonio de los Ríos Rosas, el gran político español, y todo el mundo sabe ya quién es y de quién se trata. Entonces el gobernador lo lleva al hospital, lo saca del castillo de Santa Catalina y dice que no, que si le da su palabra de que no se va a mover de Cádiz, que puede hacer la vida. Y entonces Giner se instala en la Plaza de las Flores, en una casa de unos amigos. Allí recibe todo tipo de visitas, los cónsules de Alemania, porque Cádiz es una ciudad comercial que tiene todos los consulados importantes en ese momento. Y entonces allí, tranquilo ya en su convalecencia de la enfermedad y en contacto con ese mundo gaditano que es muy vivo entonces y que ha sido en su momento testigo de la Constitución del 12, donde hay gente comerciante, era abierta al espíritu, empieza a pensar en hacer algo que esté al margen de lo oficial, que sea libre. Bueno, ¿quién era Giner? Pues Giner había nacido en Ronda en 1839, hizo sus estudios de Derecho en Madrid y pronto se convirtió en seguidor de las ideas krausistas, pero sin ningún dogmatismo, porque él se denominaba krausista abierto, estaba más atento a la rigurosa indagación y formación general del espíritu que a las conclusiones doctrinales y a las teorías. Alberto Jiménez Frau, del que luego hablaremos como director de la Residencia de Estudiantes, siempre dijo que Giner había entendido el principal mensaje de San del Río. Si recordáis, habíamos dicho que era el ideal de la humanidad para la vida. Para la vida es que es una guía práctica que nos ayuda a vivir. Hay gente que ha estudiado la institución libre de enseñanza y siempre dice que ese ideal de la humanidad para la vida es como el libro de horas de los institucionalistas.
tradicionistas. Es lo que les marca la pauta en todos y cada uno de los momentos de su vida. Y eso lo traduce Giner diciendo que las ideas no solamente se piensan, sino que se viven. Y eso se traduce por hay que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Y eso lo he oído yo en mi casa toda la vida, pero en mi casa y en todos los círculos de gente de la institución a los que me he acercado, con los que he convivido en algún momento. Ese es lo bueno que tiene el ideal de la humanidad para la vida. Para el profesor Fuentes, Giner, el hombre que amaba las montañas, sabéis que Giner iba muchísimo a la Sierra del Guadarrama, que triscaba por allí, que ahí hay una placa que colocamos otra vez antes del verano porque alguien la había tirado y fuimos a colocar otra vez de nuevo la placa que recuerda que don Francisco Giner estuvo allí, en el Guadarrama, cerca de la Pedriza. Y según en palabras del escritor Dos Pasos, Giner era el hombre que amaba las montañas y proyectaba en ese amor por la Sierra del Guadarrama dos aspectos fundamentales de su personalidad y de su ideario, su puritanismo y su europeísmo. Estas van a ser la marca de la casa. Puritanismo en el sentido de ser estricto, austero, honrado, decente. Europeísmo en el sentido de ir a ver qué se hace en otros países, entenderlo, copiarlo y traerlo a España y adaptarlo a España. Y fijarse siempre quién lo hace mejor que tú para copiar, para imitar y para mejorar. Bueno, 1876 es un año clave en la historia de España. Vamos a ver el fin de las dichosas guerras carlistas que han destrozado el país todo lo posible, que va a ser el momento en que se culmine la restauración monárquica con Cánovas al frente, con una nueva constitución, la de ese mismo año, 1876, que ya recoge en todo su articulado el principio de tolerancia religiosa y de libertad de enseñanza, y sobre todo, 1876, marca la fundación de la Institución Libre de Enseñanza. Para dar forma a este proyecto se reúnen Monteiro Ríos, Laureano Figueroa, Salmerón, Segismundo Moret, que va a tener un protagonismo importantísimo, Gumersindo de Azcárate, González de Linares y naturalmente Giner. Se organiza como una Junta General de Accionistas y en torno a ella, desde el punto de vista político, hay que decir que se reagrupan todos los liberales que eran hijos de la Gloriosa y una minoría disidente del régimen conservador canovista. Desde el punto de vista político, la institución encarna pues un liberalismo en sentido amplio, que se puede definir como liberal, democrático y secularizador. Y esto independientemente de la forma política que pudiera adoptar el Estado, que podía ser republicano o monárquico, eso a los institucionistas les daba igual, aunque Giner siempre se declaró republicano. Giner siempre decía, la institución tiene dos puertas, lo pueden ustedes ver ahí en la calle Martínez Campos, donde sigue estando la sede. La institución tiene dos puertas y el día que su majestad entre por una, yo saldré por la otra. Giner eso lo tuvo siempre clarísimo, porque la institución monárquica como tal iba en contra de sus principios, que entendía que lo importante de la persona es su esfuerzo personal y no la herencia de nada, ¿no? Ni de ningún, y mucho menos de privilegio alguno. Giner también se definía como liberal, siempre decía yo, cuando le preguntaban a don Francisco, yo cada día más liberal y con la camisa más blanca. Ese era el concepto de liberalismo que tenía Giner. Bueno, la institución se presentaba en sus propias palabras completamente ajena a todo espíritu o interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando únicamente el principio de inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que no sea la de la propia conciencia. Esto es el auto de fe de la institución. Se inicia, se pone en marcha
se inician con unas clases a nivel universitario, pero eso es un fracaso económico total. Giner siempre dijo: la institución nunca recibirá un duro del Estado porque queremos ser libres, y por eso siempre se llamó Institución Libre de Enseñanza. Y claro, tienen que vivir, y entonces resulta que no tienen dinero, que las clases a nivel universitario no han funcionado, y sin embargo que tienen mucha demanda de clases para secundaria e incluso primaria. Y entonces la institución cambia. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a meternos en la enseñanza secundaria y en la enseñanza primaria. En 1881 es Cossío, Manuel Bartolomé Cossío, va a ser el sucesor de Giner, el discípulo directo, un personaje también muy desconocido en España, pero de una importancia extraordinaria y de una categoría personal extraordinaria. Y entonces introduce la pedagogía de Froebel, que fue, por cierto, discípulo de Krause, y que se basa sobre todo en la importancia del juego en el proceso de aprendizaje del niño. Todo esto es revolucionario entonces, cuando se inicia en 1881. Cossío va introduciendo innovaciones pedagógicas. Cossío ha estudiado en el Colegio de España en Bolonia, ha conocido allí a Romanones, ese conocimiento le va a servir luego muy bien cuando haya que pedir en el gobierno que echen una mano para poner en marcha distintas reformas. Y Cossío va metiendo también la filosofía, la pedagogía, no solo de Froebel, también de Rousseau, también va a ir a Suiza, va a ir a formarse, va a ir a Francia, va a ir a Inglaterra. Y todo esto es un trabajo enorme que se simultanea con el mantener la institución viva. En 1880 van al Congreso Internacional de Pedagogía y allí lo que les inspira muchísimo, porque allí van a estar en contacto con Pestalozzi, por ejemplo, es que la regeneración de la patria es un problema fundamentalmente educativo. Giner siempre va a decir que las revoluciones apenas arañan la superficie de las cosas, pero no cambian la conciencia de la gente, y que lo más importante es cambiar la conciencia de la gente y su conducta y su comportamiento a través de la educación. Él es absolutamente antirrevolucionario. Todas las reformas hay que hacerlas despacio, hay que hacerlas con calma, hay que hacerlas experimentando, ver si funcionan. Esas son las ideas base de la institución. Bueno, para terminar un poco con la cuestión universitaria de la que ya hemos hablado tanto, hay que decir que por fin en el primer gobierno liberal de la Restauración, el ministro de Fomento, que es Alvareda, entonces consagra legalmente la libertad de la ciencia y repone en sus cátedras a los profesores sancionados. Pero fijaros que estamos en 1881, habían pasado 17 años. Todo ese tiempo cuesta que mucha gente entienda y acepte que hay que hacer reformas y hay que abrirse al mundo. Algún tiempo más tarde, la institución compra un hotelito en el Paseo del Obelisco, hoy el Paseo del General Martínez Campos, como les he dicho, y allí viven Giner, Cossío, el señor Rubio con sus familias. Allí es un continuo trasiego de gente desde las 8 de la mañana. Empieza a tener una influencia muy grande en todo lo que es el liberalismo español y la gente progresista. Pero todavía eso no despega, y yo creo que la gente de la institución también se empieza un poco a impacientar, porque hay que hacer reformas, porque es que va a ser el 98, vamos a perder la guerra contra Estados Unidos, y España está arrastrando problemas muy graves de caciquismo, de tierras no repartidas, de secularización no hecha, y todo eso ya urge. Pero, de todos modos, en 1900 se va a crear por fin un Ministerio de Educación, de Enseñanza. Ya no va a depender del Fomento, ya va a ser poco a poco todas esas influencias y todas esas reformas que propugnan Giner y Cossío y la gente de la institución van tomando cuerpo. Hay que tener en cuenta que cuando llega Alfonso XIII a ocupar el trono de España en 1902,
un 65% de la población era rigurosamente analfabeta. Hay un incipiente proletariado que ocupa las ciudades y que se va a organizar en torno a los dos sindicatos de clase que siguen siendo los de hoy, la UGT y la CNT, y que ya el turno de los partidos políticos en el poder, conservadores ahora con Maura, liberales con Canalejas o Moret, continuaba sin que se resolvieran esos problemas crónicos de España que hemos comentado antes. Pero, cito de nuevo a Castillejo, la institución fue mucho más que una escuela. Encarnaba los elementos comunes y permanentes de la nación española por encima de las diferencias de partidos o de poder efímero. Pero bueno, ya llega al poder Segismundo Moret, que como os he dicho antes va a ser un personaje que va a tener mucha relevancia en esta historia, es presidente del gobierno, estamos en 1906, y le pide a su amigo Giner que le dé ideas, que qué es lo que considera Giner que hay que hacer. Y Giner, que es siempre muy discreto y que siempre piensa que hay que ir poco a poco, le dice, mira, nómbrame a este chico que se llama Castillejo, nómbralo en el Ministerio de Instrucción para que lleve el tema de las becas y el negociado con el exterior y tal. Es un puesto que no envidia a nadie, porque es un puesto en el que hay que trabajar y además está mal remunerado y además Castillejo no va a cobrar un duro por desempeñarlo. Quiero decir que siempre las reformas de la institución las hace muy suavemente, con poca gaceta, como decía Giner, y con poco ruido, sin molestar a nadie. Vamos a ir despacito. Entonces, Castillejo, por orden de don Francisco Giner, se ocupa de ese negociado y de ahí surge la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en 1907. Bueno, de ahí va a hacer Castillejo todas las reformas educativas posibles que había propugnado la institución, porque las reformas se han pensado mucho, están muy discutidas, pero los institucionistas se han dado cuenta de que ellos por sí solos no van a modernizar España desde ese pequeño hotelito en Martínez Campos. Hay que pedir ayuda, hay que meterse en las instituciones del Estado para ir haciendo las reformas necesarias. Y desde la Junta, Castillejo va a hacerlo de arriba a abajo, desde los profesores enviados al extranjero a que se aireen, a que se modernicen, a que aprendan cosas nuevas, que luego vuelvan, que les va a colocar en esos distintos centros de investigación que él va a ir montando cuando tenga a la gente preparada para hacerlo, que luego se va a ocupar de la enseñanza universitaria y va a crear la residencia de estudiantes, y luego las mujeres y va a crear la residencia de señoritas, y luego la enseñanza secundaria y va a poner en marcha el Instituto Escuela. Todo eso se va a hacer paulatinamente, despacio, sin molestar a nadie, pero claro, la Iglesia se va a molestar. ¿Pero quién era este Castillejo? Pues Castillejo no era persona de la institución. Castillejo, eso sí que es curioso, porque cuando todas estas reformas que se van a continuar, que vamos viendo, se tienen que poner en marcha, digamos que los hombres de la institución, a ver si lo digo también sin molestar a nadie, pero se han quedado centrados en la escuela primaria y secundaria de la institución como escuela, ¿no? Entonces, es gente nueva lo que se da cuenta Giner que es necesario. Y le gusta Castillejo. Dicen las anécdotas que Castillejo llega a ver a don Francisco y dice: yo he estudiado en los agustinos del Escorial, tengo muy buen currículum, yo he estudiado Derecho en la universidad y tengo aquí toda mi expediente académico. Y Giner se le queda mirando y le dice: bueno, ¿y usted sabe alemán? Y Castillejo dice: no. Y bueno, pues vaya usted a Alemania y aprende alemán y luego ya vuelve. Castillejo se va a Alemania y aprende alemán y visita todos los centros educativos alemanes y vuelve. Bueno, don Francisco, que yo ya sé alemán, ¿que sabe usted inglés? Pues no, pues vaya usted a Inglaterra y aprenda inglés. Y Castillejo efectivamente se va a Inglaterra, luego se casaría con una inglesa que había conocido allí, se enamora de Inglaterra, del sistema educativo inglés, y efectivamente vuelve, y él se da cuenta
de que lo más importante es respetar la experiencia. Si algo ha funcionado y ha funcionado bien, no lo toques, déjalo. No tiene por qué ser todo uniforme, no tenemos que centralizarlo todo. Cada uno puede requerir un distinto tratamiento, una distinta reforma, y eso es lo que hace Castillejo. Va a decir Ramón Carande, que va a ser uno de los pensionados de la Junta, que la parte importante de lo que España es hoy en el terreno científico y educativo lo inició Castillejo hace 100 años con sorprendente inspiración, envidiable destreza e incansable perseverancia, un hombre cuya mayor lección fue la de su respeto a la experiencia. Bueno, desde la Junta lo que se busca a Castillejo inmediatamente es un paraguas protector en la figura indiscutible de Santiago Ramón y Cajal, que había obtenido ya el Premio Nobel de Medicina, que le va a servir pues en el momento en que cambia el gobierno y vienen los conservadores. Don Santiago, que vaya usted a ver al ministro, en el momento que es necesario, que tal, el patronato va a actuar como ese paraguas protector para que las reformas no se interrumpan y para que se siga progresando. Así que, bueno, decía otra de las citas de Castillejo, que es muy clara: no se debe emprender ninguna reforma educativa sin antes preparar el personal necesario. Si no, vamos fatal. Y ya lo estamos viendo. Quiero decir que llevamos muchísimas leyes de educación y, bueno, pues no hace falta que entremos en ello. En 1910 va a ver la luz el Centro de Estudios Históricos, que dirigió Ramón Menéndez Pidal, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, y finalmente otros muchos centros, pero tampoco se puede dar la vara con tanta erudición. Va a ver la luz un pequeño colegio para atender a la vida moral, a la formación del carácter, a la cultura general, a la higiene y en general al ennoblecimiento de la juventud que visita las universidades. Eso va a ser la residencia de estudiantes. Eso es lo que quieren hacer en la residencia de estudiantes. Ya han educado a los profesores porque los han mandado a formarse al extranjero. Ahora toca el turno a los universitarios. Y para dirigir la residencia de estudiantes, por indicación también de Giner, va a nombrarse Alberto Jiménez Frau. Alberto Jiménez Frau tampoco ha estudiado en la institución. Ha estudiado en Málaga, es malagueño, ha hecho su carrera de Derecho en Granada, pero se viene a Madrid y entra en contacto con don Francisco y ya está. Quiero decir, para él ya ve la luz. Es la institución. Él en Málaga había estado haciendo varias cosas de agitación cultural, llegó a Unamuno a dar una charla, a la Sociedad Económica de Amigos del País. Él se había movido en Málaga en todo lo que su posición social y su capacidad de hacer cosas le daba de sí. Pero se había dado cuenta de que no podía, que había encontrado su límite. Entonces, cuando llega a Madrid y se encuentra con Giner, dice: esta es la pasión de mi vida, que es educar a la juventud. Y se dedica por entero a educar a los jóvenes en la residencia de estudiantes. La residencia no tenía capilla, eso fue muy criticado por los ultramontanos, pero don Alberto madrugaba, se levantaba prontísimo por la mañana para acompañar a misa a los estudiantes, a los residentes que iban a Cercedilla a esquiar. Entonces les acompañaba a misa, les dejaba en misa y luego ya les llevaba al tren que les llevaba a Cercedilla. La verdad es que don Alberto se corresponde muy bien con la generación del 14, lo que se ha llamado la generación del 14, que es un poco la de Ortega y Gasset, de ese Ortega que era muy servidor de su patria y que consideraba imposible el cambio de las caducas estructuras de España si no era mediante la acción consciente de una minoría. Y eso es lo que hace Ortega. Imbuirle también a don Alberto y al liberalismo que don Alberto encarna, que España necesita una minoría rectora que pueda regir los destinos de España. Claro, esto nos puede sonar ahora mismo elitista, ¿verdad? Pero era una necesidad del país, tener una burguesía ilustrada al estilo de la que había en Inglaterra,
que supiera tomar las decisiones oportunas en el momento justo. Porque estamos hablando de un país, como era España entonces, con un retraso de siglos y que naturalmente tenía que ser la gente más preparada y más formada la que sacara el país adelante. Bueno, os estoy dando un rollo horroroso, pero bueno, bien. Otra cosa que es importante reseñar, bueno, en la residencia había conferencias, obras de teatro, los estudiantes daban conciertos, los recibían, era un complemento absoluto para todas las enseñanzas luego que se hacían en la universidad. Había unos laboratorios extraordinarios, ahora iremos un poco más sobre ello, ¿no? Pero lo importante es que tuvo desde el primer momento plena autonomía administrativa y capacidad decisoria. Eso también, en eso Castillejo seguía el modelo anglosajón. Yo te doy esto, estos son tus fines, a ver tú cómo te las compones. Yo no te voy a decir vete por aquí o vete por allá, obviamente estaba encima y daba indicaciones y tal, pero cada centro era independiente. Y eso les daba también mucha flexibilidad a la hora de hacer las reformas. Las líneas maestras pedagógicas de la residencia de estudiantes van a ser el principio de la libertad y dominio de sí mismo. Los jóvenes tienen que tener libertad para hacer lo que quieran, para equivocarse, hacer lo que quieran, pero tienen que ser dueños de sí mismos. El influjo de las generaciones ya formadas sobre las nuevas, es decir, un sistema de tutorías, también al estilo inglés. El prestigio moral del director era básico, se predicaba con el ejemplo y se respetaba mutuamente cada uno en todo. En la residencia hubo gente de toda tendencia política. Hubo comunistas, hubo falangistas, y hubo liberales, y hubo conservadores. En la residencia hubo gente enormemente religiosa y de allí salieron incluso vocaciones religiosas. Y hubo gente absolutamente atea y que no quiso nunca saber nada con la Iglesia. Pero todo ese respeto, todo ese diálogo era norma de la casa. El sistema de tutorías era el que facilitaba todo tipo de ayudas al estudiante en su vida cotidiana. Era la forma de transmitir de los mayores a los nuevos. En lugar de hacer esas novatadas espantosas que se hacen ahora, lo que se hacía era guiarlos, conducirlos, explicarles, esto aquí se hace así, y lo que no se hace es esto. Y eso era lo que permitía ir transmitiendo una educación liberal. Bueno, de la residencia, yo creo que lo mejor que os puedo decir es que vayáis a verlo, si es que no habéis estado ya, que supongo que sí. Desde el punto de vista estético, esa colina de los Chocos, que la llamó Juan Ramón Jiménez, plasma estéticamente todo lo que espiritualmente e ideológicamente significaba la reforma institucionista. Es un estilo neomudéjar que Cossío va a poner muy de moda, porque Cossío fue también historiador del arte, descubrió el Greco, volvió a poner en valor el Greco, y el estilo neomudéjar era el que él consideraba que era más propio español, ¿verdad? Entonces, esos edificios están en el estilo neomudéjar y los materiales empleados en la construcción es lo que nos da las claves estéticas de los discípulos de Giner, del hombre que amaba las montañas, el ladrillo visto, la madera pintada de verde oscuro y el granito en el banco del Duque de Alba. Ladrillo, madera, granito son elementos del paisaje madrileño, son elementos, por decirlo de algún modo, pobres, de uso cotidiano, no son mármoles, no son nada ostentoso, son la pura esencia de Madrid, con la Sierra de Guadarrama como telón de fondo. Bueno, había también actividades al aire libre, había hermosos campos de deportes, había laboratorios, muy especialmente fueron muy famosos los de histopatología y fisiología general. Entre los muchos estudiantes que pasaron por allí estuvo Severo Ochoa, premio Nobel, como sabéis, García Valdecasas, Grande Cobian.
para esas conferencias y para que la clase dirigente madrileña y española se acercara a la residencia y los residentes tomaran contacto con toda esa gente, don Alberto puso en marcha dos sociedades de conferencias. Un comité hispano-inglés que se funda por iniciativa del embajador inglés en Madrid, que va a dar conferencias a gente como Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, a Chesterton, a Keynes, a Wells. Todas las grandes personalidades inglesas pasaron por la residencia para dar charlas a los chicos. Y luego la Sociedad de Cursos y Conferencias, que se puso en marcha en 1924 por iniciativa de don Alberto. Hay una lista que aparece recogida en algún libro sobre la residencia, que cuenta quiénes forman parte de esa sociedad de cursos y conferencias. Y ahí estaban apuntados toda la aristocracia y todo el mundo de las finanzas y de la industria y todo el que era alguien y quería ser alguien en Madrid estaba apuntado a la sociedad de cursos y conferencias. Y allí llegaban a dar conferencias Paul Valéry, Luis Aragón, Francis Poulenc, Maurice Ravel. Stravinsky fue a dar un concierto, Wanda Landowska tocaba el clavicémbalo. Quiero decir, lo mejor de la cultura europea pasó por los salones de la residencia. De este modo se convirtió la residencia en el foco cultural de mayor prestigio de España. Los residentes conocían a lo mejor de las finanzas, de las ciencias y de la cultura, y en ese trato peculiar se refinaban y seguían preparándose para ocupar, llegado el momento, los puestos rectores para los que se sentían y se sabían destinados. De modo que la residencia de estudiantes, sin ser más que uno de los muchos organismos que pone en marcha la Junta para la Ampliación de Estudios, se convierte en el buque insignia, porque don Alberto Jiménez tiene ese don de gentes que sabe poner en valor, que sabe poner de relieve todo lo bueno que se está haciendo en esa casa. Tuvo un carácter la residencia inequívocamente político, pero de alta política, de política de Estado, no de sectarismo. Por eso os he dicho antes, había falangistas, como el primo de José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, que estudiaba allí, pero había también comunistas, como Gabriel Celaya, que luego fue Premio Nacional de Poesía. Todo con respeto y siempre con la idea de mejorar España. Bueno, yo creo que estamos un poco llegando al final de la charla, que ya veo que me habéis hecho muchísimas preguntas y en todo lugar de la tertulia se han convertido. Ahora vendrán, bueno, al final. Quisiera, de todos modos, todavía deciros, yo creo que esta es la última cita de Castillejo, pero es que es tan actual y Castillejo era tan inteligente que realmente merece la pena. Él dice: para intentar las reformas era necesario evitar varios enemigos. La opinión conservadora, que se asusta fácilmente, las asociaciones profesionales, que son muy celosas ante los intrusos y algo escépticas ante las innovaciones, la Iglesia, que no toleraba ninguna escuela fuera de su control, los políticos, que quedaban desilusionados si los cambios no se llevaban a cabo a gran escala y con reglamentación profusa, la burocracia vinculada a los textos legales uniformes e incluso los padres acostumbrados a ver la acción oficial emparejada con la destrucción y el despilfarro. Ya me diréis si no ocurre lo mismo hoy, porque es que a mí me ha parecido un párrafo de una lucidez a la hora de entender lo difícil que es poner en marcha las reformas, que verdaderamente merecía la pena citar. Bueno, los historiadores coinciden generalmente en afirmar que con los consiguientes altibajos políticos, según gobernaban conservadores o liberales, la obra reformadora institucionista se mantuvo incluso a pesar de la dictadura de Primo de Rivera hasta 1936. Estas líneas de continuidad
de las que hablábamos al principio, que la historia es un continuo, que no hay cambios tan bruscos, ¿no? Pues en el caso de las reformas institucionistas se prolonga desde 1876 hasta 1936. Pero ¿qué pasó después? Cuando llega la hora de la catástrofe, la enfuriada hora, como dijo Rafael Martínez Nadal, la dramática fractura de la guerra civil puso a los institucionistas y a los residentes ante la terrible situación personal de tomar partido. Algunos perdieron la vida a manos de uno u otro bando. No se olvide que formaban parte de lo que algunos han dado en llamar la Tercera España. Otros perdieron lo que tenían por más importante, la patria. Y otros consideraron llegado el momento, una vez terminada la guerra, de iniciar la reconstrucción de España. La mayoría de los residentes institucionistas permaneció en España. Para bastantes de ellos comenzó un calvario de cárceles, depuraciones y destierros. Algunos fueron fusilados. Los residentes, me dijo uno de ellos, olíamos a azufre. No podíamos decir que habíamos estado en la residencia de estudiantes. El gobierno de Franco en Burgos, prácticamente desde finales del 36, comenzó lo que Laín Entralgo denominó el atroz desmoche. Purgas, depuraciones, anular cátedras, y esa cruzada acusadora de hacer ciencia extranjera y de ser antiespañoles y anticatólicos que se lanzó desde los primeros momentos contra toda la obra institucionista. Después del exilio de muchos, las depuraciones de los más y las infames campañas difamatorias, vino el silencio ominoso, la sal sobre la siembra, durante 40 largos años. Y sin embargo, los valores institucionistas, la fe en la bondad de lo realizado, milagrosamente se mantuvo en España, por no hablar de las nuevas y anchas raíces que arraigaron en México, porque ya no tenemos tiempo para ello. Se mantuvo también la fe en la bondad de lo hecho en el seno de las familias que vivieron su exilio interior. En algún inesperado cerro testigo que surgió en medio de esos años de plomo, como por ejemplo el Colegio Estudio de Madrid. En las reconvertidas residencias de estudiantes y señoritas, reconvertidas al nacional catolicismo en los colegios mayores Teresa de Jesús y Jiménez de Cisneros. Allí nos encontrábamos algunas personas que veníamos de familias de antiguos residentes. Decía Josefina Carabias que los muros tienen mucha fuerza sobre los acontecimientos. Y allí, en esos viejos colegios, en la calle Fortuny, allí estudié yo el primer año y allí me encontré con muchísimas hijas de residentes con las que las afinidades eran continuas, permanentes. Habíamos vivido en nuestra casa lo mismo que notábamos allí. El profesor Fuentes opina, y da muchas claves sobre ello, que desde los primeros momentos de la victoria, el Opus Dei mostró gran interés sobre la personalidad y la obra de Giner. La amistad de Alvareda, secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como sabéis es el organismo que mantiene la Junta para Ampliación de Estudios, se transforma en el Consejo Superior, un nombre mucho más rimbombante. Pues hasta con el ministro de Educación del segundo gobierno de Franco, que es Ibáñez Martín, fue determinante en la adjudicación al Opus Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Encuentra Fuentes una doble afinidad entre el Opus y la institución libre de enseñanza, que son la importancia de la educación y el protagonismo de las minorías rectoras. Quizá eso pueda explicar cómo es que el preámbulo de la Ley General de Educación de 1970, obra de Villar Palasí, no sé si recordáis la ley de Villar Palasí, ministro muy próximo al Opus, reprodujera muy fielmente párrafos enteros del decreto de creación del Instituto Escuela. Luego las cosas se mantienen milagrosamente. Hubo que esperar a la muerte del dictador. Hasta 1976 no recupera legalmente la institución su capacidad de opción y han de pasar aún 10 años más para que la residencia de estudiantes
inicie su especial reconquista y vuelva a ser el foco de irradiación cultural que es hoy. El colectivo de los residentes, que se han mantenido hasta hace relativamente poco, tiene tres rasgos que lo definen. Primero, el sentido de pertenencia. Todos los residentes coinciden en afirmar que la etapa pasada en la residencia de estudiantes fue la más provechosa de sus vidas. Segundo, un aspecto que no hemos comentado hasta ahora, que es el deseo de simultanear ciencias y letras, o no olvidar nunca que las inquietudes culturales son necesarias como alimento espiritual, así como la práctica de los deportes. Y por último, y lo más importante en este caso, el fuerte deseo de utilidad social que les hizo ser partícipes de numerosas asociaciones y organismos de la sociedad civil. Habían sido educados para formar las minorías lectoras de España y eso no lo olvidaron nunca. A día de hoy es sorprendente, son innumerables las calles, las plazas, escuelas, institutos, hospitales, premios, becas o cátedras que llevan el nombre de un residente, en su ciudad natal o en aquella donde desarrollaron su trabajo. En algunas ciudades una escultura pública recuerda al personaje. En otros casos el ayuntamiento les nombró hijos adoptivos o ciudadanos de honor. Las condecoraciones, distinciones y medallas recibidas por ellos son incontables y pocas instituciones en el mundo podrán presumir de que un cráter en la Luna lleve el nombre de uno de sus miembros. Comparado con la Universidad de Harvard, que se fundó en 1636, la residencia de estudiantes, en apenas 26 años de vida, puede presentar un buen balance de gente estupenda que sale de allí. Un presidente de gobierno, 2 premios Nobel, Juan Ramón Jiménez de Literatura y Severo Ochoa de Medicina, simbolizando esa unión de artes y ciencias tan propia del pensamiento institucionista, 7 ministros, un gobernador del Banco de España, un presidente del Tribunal Constitucional, 6 gobernadores civiles y alcaldes, más de 25 académicos de reales academias, cerca de 60 catedráticos de universidad, entre ellos 4 rectores, y escritores y artistas como Buñuel, Dalí, García Lorca, Jorge Guillén, Moreno Villa, Emilio Prados, etcétera, etcétera, etcétera. La influencia de la obra institucionista en el contexto social de hoy se nos aparece como una serie de conquistas consolidadas, unos valores de común aceptación, un referente moral de regeneración y modernización. Aunque a mí, personalmente, me parece que sigue siendo la gran desconocida y que la campaña de ominoso silencio de la dictadura franquista ha sido determinante para que no hayamos logrado incorporar a nuestro imaginario colectivo las grandes figuras de nuestros reformadores. No obstante, Alberto Jiménez tenía razón cuando escribió en 1945, a la muerte de su gran amigo y compañero José Castillejo: las raíces echadas por esas grandes reformas son tan fecundas y profundas que no tardaremos en recoger nuevos productos de las densas siembras. Desde 1876, fecha de creación de la Institución Libre de Enseñanza, hasta 1976, en que España inicia su camino para vivir en democracia, los acontecimientos se han sucedido en nuestro país de una manera vertiginosa. Muchas cosas se nos han quedado en el tintero, porque de muchas otras podíamos haber hablado, pero espero que haya quedado más claro para todos que el verdadero progreso de los pueblos está en el ejercicio de los valores que hicieron posible las reformas educativas y sociales impulsadas por la Institución Libre de Enseñanza. Muchas gracias. Estupenda, excepcional tu exposición sobre lo que supuso o ha supuesto la Institución Libre de Enseñanza para el desarrollo de este país, que desgraciadamente en algún momento se vio truncada, y voy a hacer uso de una frase de Esteban Bilbao, el ministro, en el cual decía
que la libertad de cátedra fue la semilla de todas las revoluciones. Y refiriéndose a Ortiz-Lara, que era un enemigo mortal de la institución libre de enseñanza, dijo que esta fue el caldo de cultivo de terroristas. Y mencionaba concretamente a Morral, que fue el que atentó contra los Reyes en la calle Mayor, y a Ferrer y Guardia, que fue fusilado en Barcelona con motivo de la Semana Trágica. Esto era lo que pensaban en la época de franquismo del aire. Yo voy a romper, perdonadme, te voy a romper la pregunta. Sí, vamos a ver. Hay una cosa que es importante, porque la ILE ya no solamente forma parte de ese conglomerado de actuaciones de la residencia estudiante, de la residencia señorita, de la que no se ha hablado. Claro, que no es. Pero hay una cosa que se proyecta aún más, que fue en la enseñanza precisamente que ha dicho primaria y secundaria, sobre todo en la primaria. Y sobre todo en la primaria porque en el primer periodo de la República, del año 31 al 33, se desarrolla una actividad enorme para la construcción y la inauguración de escuelas. Porque concretamente en Madrid, el analfabetismo y el abandono que había de menores en zonas de gran población obrera no tenía escuela ni nada. Y precisamente uno de los elementos que influyen en esa educación de primaria es precisamente los principios de la ley. Claro, pero bueno, eso va a decir Castillejo. Yo os recomiendo mucho que leáis el libro de él, porque además es cortito, se lee rápido y es muy agudo, Guerra de Ideas en España. Lo que va a decir es que cuando llega la República, todo el mundo se lanza a hacer reformas, pim pam pum, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que justamente se despilfarra una cantidad de dinero enorme, por supuesto que el esfuerzo que hace la República es extraordinario, por supuesto que en maestros, en escuelas, pero Castillejo considera, porque él es muy crítico también con todo lo que se hace a su alrededor, que no se hace con el debido reposo, con la debida, ¿cómo diría yo? No, eso es lo que dice. Yo eso os estoy transmitiendo lo que él dice en su libro Guerra de Ideas, ¿no? Y que no hubiera habido que hacerlo, por supuesto que sí, pero que hubiera habido que hacerlo con más reposo, con más sosiego, con más método y más adecuando a los sitios lo que se quería hacer. Por ejemplo, una de las cosas que decía Castillejo, tenía un cuñado que era el médico López Suárez, hoy día hay en Monforte de Lemos, me parece que el hospital que lleva su nombre, fue muy benefactor de Galicia, era un hombre muy gallego, estaba casado con Mariana, la hermana de Castillejo, y él decía, yo creía que primero había que hacer la escuela y luego enseguida se haría una carretera hasta allí. Los que conocéis Galicia ahora está lleno de autopistas, pero los que habéis conocido Galicia hace 50 años, pues desde luego el problema de la comunicación era importante, ¿no? Y entonces López Suárez dice, no, si es que es muchísimo mejor hacer primero la carretera, porque luego es que van a poner la escuela inmediatamente, porque ya saben cómo ir. Vamos a ver, esto es una anécdota, pero lo que ellos pretenden decir es, sí, hagamos la reforma, por supuesto, pero hagámosla de modo que se hagan bien, que sean sólidas, que se mantengan en el tiempo, que se adecúen a cada circunstancia de cada sitio. Eso es lo que yo. Sí, Rosa. No, pero, o sea, en eso tenía que saltar porque me parece muy bien que ese señor pues, tuviera sus reflexiones, su sentido crítico, ya en la década de los 30 del siglo XX, pero realmente es una reflexión que no podía, en la realidad, ¿cómo se iba a hacer? Lo primero que hizo la República casi siguió el método, vamos a hacer maestros. Y luego importa muy poco que no se tenga un edificio como el de la Institución Libre de Enseñanza. Se puede enseñar en cualquier lugar, en caso exige hacerlo. No sé, yo es que o sea, en la exposición me ha parecido estupenda porque ha sido sistemática y efectivamente ha hecho un recorrido con detalles que pues, algunos se nos ha ido ya o no se conocen bien. Pero hoy en día no existirá, digamos, la Institución Libre de Enseñanza
en el sentido de la trascendencia social que tuvo en otros tiempos, pero es lo mismo. Existen escuelas y universidades que incluso dentro de la Iglesia, los jesuitas siempre tuvieron un espacio educativo para las élites, y eso es, de alguna manera eso iba a ser así. En eso no ha cambiado tanto la sociedad, y a un nivel europeo en el que también pues, bueno, desde 2000 y así enviada a Europa y todo eso, pues está el Fondo Económico Mundial, que tiene también su sección para preparar a los menores de 40 años directamente para que sean los que manden en el mundo y desde los estados. Entonces, no sé, en eso me ha parecido que si hubiera habido que esperar tanto, cuando sin esperar casi nada, aquello duró poco parecido con un golpe de Estado, que se podía pretender ir más despacio en un tema como la enseñanza, que realmente es que había que montarla a un nivel social, a un nivel popular. Entonces, bueno, los ritmos son distintos dependiendo a dónde pertenezcamos, claro, desde el punto de vista social. Claro, yo, de todos modos, yo sí que te diría que te leyeras el libro de Castellojo, porque Sí. yo lo he dicho así, como una cita, en el sentido de que él era muy crítico, pero naturalmente cada cosa hay que verla en su contexto. Y esa crítica que él hace también hay que verla en el contexto en el que él la dice, ¿no? Él se ve en el exilio en Inglaterra, sufriendo todo lo que está pasando en España. Da muchísimas charlas en la BBC que las da en español para la juventud española, para mantener un poco viva la llama de lo que es la institución y las ideas reformistas, pero obviamente en ese libro que él escribe en el año 37, pues está muy dolido por todo lo que él ha vivido también en España, y cree que la República, que hizo un trabajo extraordinario y muchísimas cosas, cometió también sus errores, y eso lo pone de relieve. Perdón, Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. Creo que ha sido un hilo conductor estupendo. Creo que es indiscutible, me parece a mí por lo menos, la revolución pedagógica que hizo la institución y la enseñanza, pero también es verdad que analizándola parece como un grupo de élite y no sé de qué manera llega a la base de la educación. Quizás, y esa es mi pregunta que te quiero hacer, bueno, te quiero hacer dos preguntas si me lo permiten, pues van unidas. Quizás ese espíritu de Ginés de los Ríos, de que no había que hacer grandes revoluciones, impidió que la institución libre de enseñanza tuviera más importancia en el planteamiento educativo de las numerosas constituciones que se hicieron en el 19 y que podía haberse incluido todo el peso de toda la ideología positivísima de la institución libre de enseñanza. En ese sentido, tú has mencionado al Colegio Estudio, que es un colegio de élite, absolutamente de élite. Evidentemente, mantiene los criterios de la institución libre de enseñanza, pero hablamos un poco de la pirámide social, no de la base social. Y la otra pregunta que te quería comentar es la relación de las misiones pedagógicas, que quizás para mí, y quiero escuchar tu opinión, sea llevar la institución libre de enseñanza a la base. Sí. No quedarse en el chalet de Martínez Campos, no quedarse en la residencia, que está estupendo, pero que era una élite muy grande, y ir a la base, que creo que ese planteamiento indiscutible, pedagógico de la institución libre de enseñanza, lo llevó a la base las misiones pedagógicas. Bueno, sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo. No hemos hablado de misiones porque literalmente no hay tiempo. Quiero decir, hay muchísimas cosas que ya lo decía, que se nos ha quedado en el tintero, soy consciente. Pero vamos a ver, cuando se crea la institución en 1876, no hay base social para hacer una labor de misioneros. La institución tiene que influir desde arriba y luego ir a los gobiernos y convencerles de que esas son las reformas que hay que hacer. Estoy de acuerdo, pero desde arriba llegó a la base o se quedó en la mitad del camino.
se quedó claro. Yo creo que a los institucionistas, como les pasó también a los republicanos, que hubo muchos que no eran institucionistas, que se les acabó el tiempo, porque hay unas circunstancias históricas que mandan mucho. Cuando ellos notan el acelerón de la historia, por decirlo de algún modo, es con la pérdida de las colonias, cuando perdemos la guerra frente a Estados Unidos y se pierde Cuba y las Filipinas. Y entonces España tiene un aldabonazo en la conciencia, porque claro, se acabó el imperio, se acabó todo, somos un país lleno de analfabetos, somos un país pobre, somos un país atrasado, y eso a ellos es cuando realmente se dan cuenta de que no pueden seguir solos en el chalet de Martínez Campos, sino que tienen que llegar a las altas esferas del gobierno. Por eso Cossío va a utilizar su amistad con Romanones. Cada vez que Romanones está en el gobierno, le fríen. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, consigue esto, consigue lo otro. Por eso Moret, cuando llega en 1906, le dice, oye, Giner, ¿qué hacemos? Y Giner le dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal. Pero ¿se equivocó Giner diciendo que las revoluciones arañan solo la superficie? Yo creo que sí, yo creo que las revoluciones unas veces arañarán la superficie, pero otras meten cada leña que vamos, porque la Revolución Francesa es la que va a cambiar la faz de Europa a lo largo del siglo XIX, y la Revolución Rusa va a cambiar la faz de Europa a lo largo del siglo XX. Entonces, eso de que arañan solo la superficie, ahora, que lo importante es cambiar a la persona. Giner es un liberal, y como tal liberal, el individuo para él tiene un valor supremo. Y claro, no concibe métodos, digamos, coactivos, ni por supuesto violentos. Es el individuo que se tiene que dar cuenta. Yo termino con el tema de Misiones. Vamos a ver. Cossío, que es el sucesor de Giner, es el verdadero artífice de Misiones. Y Cossío tiene clarísimo que está deseando montar las misiones, porque tiene clarísimo que tiene que devolver al pueblo lo que es realmente del pueblo. Por eso Misiones Pedagógicas se articulan en torno a llevarles cuadros, copias de cuadros del Museo del Prado, a llevarles bibliotecas, a llevarles discos en un gramófono, a ponerles cine, a llevarles teatro. Porque son muy conscientes de que eso es la riqueza del pueblo español y que se le debe devolver al pueblo. Y por eso él siempre dice, los que vayan a hacer las misiones pedagógicas tienen que ir con respeto y casi pidiendo perdón a los campesinos que les van a escuchar. Nada de ir en plan suficiente, ni en plan señorito de ciudad, que yo lo sé todo. Al revés, tienen que ir a aprender. Y ese es también el motivo por el que Federico García Lorca, cuando lleva el Teatro Universitario de la Barraca, lo va a contar, va a decir, yo llevo mi teatro a la gente que realmente lo vive. Yo estoy harto de hacer representaciones teatrales en teatros Bombonera de Madrid, donde van las señoras vestidas de sedas. Yo no quiero sedas, quiero llenar mi teatro de alpargatas. Eso es lo que dice Federico, hay que devolverle al pueblo. Pero luego ya nos vino la guerra, quiero decir, que se acabó el tiempo. Vamos, en mi opinión. No sé si te contestaba algo. Hemos intercambiado ideas, hemos contestado sobre todo el tema de que Giner hablaba de que las revoluciones solamente arañan. No, si se hubieran implicado en la participación educativa de las constituciones que se hicieron en el 19, a lo mejor hubiera sido más revolucionario una revolución real de la educación. Pero no sabemos. La historia es la que es. Arturo, luego vas tú, Arturo. Bueno, yo pienso que la matriz de todas esas misiones pedagógicas fue efectivamente la institución y la residencia de estudiantes, y de ahí pues se extendieron a las clases populares. Clausismo, Ferrer y Guardia, Cataluña, las escuelas de estío o escuelas de verano. No, que tuvo mucha incidencia, y allí no había todavía edificios de ladrillo, como hizo aquí la República y como aquí se empezaron a hacer en el 22-23. Ejemplo de colegio de salubridad, higienismo y laboratorio de investigación. Tenemos uno al lado de la estación de Atocha, aquí en Madrid todavía,
que se hizo bajo esos parámetros y todavía está. La educación que hay adentro no la sé, pero en esa época en el tejado los chavales se tumbaban allí para que tuvieran salud porque había mucha tuberculosis, agua clara y corriente como pedía el ilustre Negrín cuando llegó a ocupar un cargo de... Bueno, en Cataluña eso se hacía en las escuelas de verano, en la playa y sin tanta infraestructura arquitectónica, clausismo y aplican buenas leyes de guardia de toda la vida, pero en fin. Sí, bueno, a ver, Giner siempre entendió lo mismo que Castillejo. Las diferencias, por llamarlo de algún modo, regionales que hay en España. Giner proyectó mucho en el Instituto de Estudios Catalans también. Yo no he querido tocar ese tema porque estamos en un momento complejo. Pero vamos, en cualquier caso, porque el tema de Cataluña, también dentro de la institución, requiere un capítulo aparte. Y tiene entidad por sí mismo para desarrollarlo, vamos, largamente, ¿no? Yo para eso recomiendo también el libro del profesor Cachoviu, que era un buen profesor y aunque fuera de Opus Dei se le notaba poco, y que es el catalanismo como factor, Cataluña, perdón, no sé si estoy citando bien, como factor modernizador de España. Y en el caso de la residencia, Castillejo siempre le decía a Alberto Jiménez: ¿cuántos hay de Andalucía? ¿Cuántos hay de Extremadura? Que no se nos pase que haya algún asturiano. ¿Cuántos hay de Cataluña? Y en el Instituto Escuela exactamente igual. Mi madre coincidió allí con la madre de Pascual Maragall. Quiero decir que los institucionistas eran muy conscientes de lo distinto que era España, de las distintas regiones, y que había que conjugarlas todas, y que el andaluz tenía que codearse con el gallego, y que luego tenía que estar en Cataluña, o que tenía que... Eso lo tuvieron ellos siempre muchísimo, ¿no? Y desde luego, el tema del Ferrer, bueno, es que eso requeriría otra tertulia. Bueno, sí, felicitarte por este precioso regalo al Ateneo en esta tertulia republicana, aquel sueño vilmente asesinado, como sabemos todos, y se escribirá y se volverá y se escribirá mucho. Sucede lo siguiente, para un botón de muestra, has empezado con la gloriosa, muy acertadamente, el clausismo, pero en fin, en Norteamérica no es solamente Cadet, en Norteamérica está John Dewey y muchos pedagogos importantísimos. El más inmenso pedagogo que tuvo España, indudablemente, fue el Rondeño. Rondeño, Francisco. Bien, por un botón de muestra, la víctima primera de aquel desastre fue en el 74, es la restauración. Alfonso XII entra por esas escaleras con Cánova, sube las escaleras, pero dura un año porque está tísico, la otra también, la tuberculosis mataba mucho. Bien, ¿qué sucede? La primera víctima son los Machado, que eran 5 hermanos, que no son 2, que son 5. ¿Y por qué? Porque vienen a Madrid, porque un tío de ellos es catedrático en la Facultad de Medicina, y ese catedrático se le ocurre nombrar y mentar, tú lo has mentado, a Darwin, inmediatamente a la puñetera calle. Y con él tienen que largarse todos. Incluso está la referencia de aquella tragedia que ha habido en España. Las botellas de anís del mono tienen a Darwin en la botella. Buscar una botella de anís del mono, si aparece por aquí alguna, y es Darwin. O sea que la iglesia no perdonó una ni da nunca puntada sin hilo. Bien, y entonces ahora al grano. Las hijas de don Marcino Menéndez Vidal, las hermanas de Ramiro de Maeztu, se largaron inmediatamente y tuvieron una puerta abierta para salir para Estados Unidos o para donde fuera. Porque los habían quedado aquí. O sea que la tragedia. El piano de García, bueno, yo he sido penene. ¿Sabes lo que es, no? Sí, perfectamente, mi marido también lo ha penene en el Ramiro de Maeztu. Mi catedrático era don Antonio Magariño, que no
más jefe de estudios, porque había sido alumno de Unamuno. Unamuno, que había dado una primera cátedra de mentalidad, nada menos que a una de las misiones pedagógicas, que a María, la del diccionario, el único diccionario que tenemos. Molinero. El único diccionario que no fue académico, por eso me apila que tenía infectada aquella Academia de la Lengua. Bien, entonces, la tragedia de España está ahí y tienes que volver más veces, por favor. Más veces, porque para hablar, ¿qué decir de la isla? Bueno, los niños estos Machado fueron ahí, y les pagaban las matrículas, porque todo era por libre, ¿eh? Claro, porque había un Claudio Moyano que tenía muchos, que había fundado el ministerio, que había puesto los exámenes como Dios manda, y había que examinarse en el instituto, y los pequeños Machado, las matrículas se las pagó don Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón Jiménez le pagaba. Que hay que decirlo todo. ¿Qué más cosas? Por favor, bueno, el piano, bueno, la residencia, el transatlántico, donde estaba Severo Ochoa, Jiménez Grau, todo esto, eso lo tapó el franquismo con una biblioteca espantosa de granito, tal como el Arco de Triunfo que está ahí en Moncloa, con un cóndor delante del Ministerio del Aire. Que aquí nadie se acuerda que había 8 ministerios con gorra de plata: Ministerio del Aire, Ministerio del Ejército, Ministerio de Marina, Ministerio de Gobernación, Ministerio de gorras de plata. Entonces, tienes que volver, hay que repasar este tema y sobre todo denunciar lo que pasó con García Morente, con Claudio Sánchez Albornoz, que vinieron aquí, volvían, pero se marchaban enseguida, porque su gran vía de toda la vida se llamaba José Antonio. Su castellana se llamaba Avenida de Jerónimo Franco, y en las monedas ponía caudillo de España por la gracia de Dios. ¿Cómo se iban a quedar aquí Sender, Grau, Marshall? ¿Cómo se iban a quedar aquí con esta gentuza que había aquí? Imposible. El piano acabó en una sala de música reducida, y en esa residencia hicieron la Guardia Mora. Sí, fue una residencia marroquí. Gaspar, y hay más palabras. María Luisa. Tienes que volver más veces. Vale. María Luisa. Muchas gracias, Margarita, por la ponencia. Yo quería hacer una reflexión también acerca de lo que supuso la institución libre de enseñanza. Yo creo que no se ha conseguido hasta la actualidad ese caldo de cultivo tan extraordinario que se gestó en la residencia de estudiantes y de señoritas. Está dirigida por María de Maeztu, a la que le debemos la frase de la letra con sangre entra, y no debe ser con la del niño, sino la del maestro, que era esa conciencia de la renovación, ¿no?, pedagógica, de hacer las cosas diferentes. Sí estoy de acuerdo que se quedó en la élite, que no llegó a las capas populares, porque, bueno, luego una escritora, Josefina Aldecoa, hace Historia de una maestra, y la gran parte de España estaba ahí, ¿no? Tal y como, ¿no?, lo escribía Josefina Aldecoa. También hacer un comentario, y es que hace unos años Carmena, durante el gobierno de Carmena, se cambió una calle de Madrid, García Noblejas, por Institución Libre de Enseñanza. Y yo, que soy de esa zona de San Blas y soy profesora de Historia para adultos, les comentaba a la gente lo interesante de tener un nombre y lo que supuso la institución, libertad de cátedra, independientemente también de las órdenes religiosas, y la gente no lo entendía, porque tristemente no son víctimas del régimen que vino después, ¿no? Es que son 40 años de silencio total. Entonces, por eso os decía que no hemos sido capaces, es muy triste, pero es así, y ni siquiera a nuestros hijos hemos sido capaces de transmitirles los nombres, de meter en nuestro imaginario colectivo los nombres de nuestros grandes reformadores. Nadie sabe quién es Ginés de los Ríos. Bueno, sí lo sabe alguna gente, sobre todo en Andalucía, pero
La gente joven no sabe. Ya, bueno, por supuesto que tampoco saben mirar a Alberto Jiménez Grau, aunque ahora sí que hay hospitales o sitios o tal, que sí que recogen esos nombres, pero no tenemos, llegamos a la dictadura y entonces hay una especie como de vacío de 40 años de contos iguales, cosa que no es cierta, y que tendríamos también que tener otra tertulia o varias tertulias para ver lo que fue realmente también el franquismo, ¿no? Pero que se nos aparece desde el punto de vista histórico como 40 años en los que no pasó nada. Quiero decir que pasaron en toda su grisura uno detrás de otro sin poderse, y que ahora los jóvenes no saben qué fue lo que pasó. Hay una cosa, perdona, hay una cosa que se ha apuntado aquí, que es el hecho de que efectivamente la Institución Libre de Enseñanza en su momento, y además en su crítica que habría con respecto al movimiento obrero, que también desarrollaba determinadas actividades educativas a través de las casas del pueblo, de la UGT o de los Ateneos Libertarios, de la Sí, de las casas del pueblo. hay una cosa que sí llegó a, digamos, a las capas populares en cuanto a la pedagogía, la metodología de la Institución Libre de Enseñanza. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy recordando a dos grandes maestros represaliados, Ángel Llorca y Justa Freire, que precisamente estaban educados en la Institución Libre de Enseñanza. Y además estuvieron con la Junta de Ampliación de Estudios, porque ellos fueron a estudiar a Alemania. Fueron becados y se trasladaron. Y muchos de los directores de colegios, que se inauguraron, ayer se homenajeó a los 8 institutos que se crearon en 1933, por entre ellos el Miguel de Unamuno, y en aquel momento los directores habían asumido, habían captado la metodología y la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza y sí se la llevaban a los niños, porque esos arquitectura que había de esos colegios, con Antonio Flores, que fue el gran arquitecto que de alguna manera contempló la arquitectura, lo que pensaba la Institución Libre de Enseñanza, cómo debían ser infraestructuras para enseñar, esas vidrieras abiertas, esos patios, esas piscinas, ese sistema educativo al aire libre, y todo esto era propio de la Institución Libre de Enseñanza. Claro, si es que se nos han creado muchas cosas, es que la verdad, yo le he querido dar a esto más el enfoque de esa continuidad histórica y sobre todo de entenderlo como un movimiento que sin ser político fue la mayor reforma política al final que se ha hecho en España. Darle ese sentido. A ver, sé breve. El docente, que no el educador, el docente, tiene que preocuparse del sujeto activo, que son esas criaturas. Y voy a mentar algo desconocido quizá, que he olvidado, porque claro, donde habita el olvido, pues se acabó todo. Hay una residencia creada precisamente por Francisco Giner Herrero, que está en Madrid, en lo alto de Navacerrada. Si suben a Navacerrada, antes de llegar al puerto, hay una fuente que llaman de los geólogos. Sí, la fuente de los Entonces, geólogos. en la fuente de los geólogos, no sé si todavía están ahí, se gira uno a la derecha y sube por un sendero, y allí hay un edificio fantasmal que parece una película de psicosis. Eso lo puso don Francisco para hacer excursiones, para llevar a los jóvenes, aparte de Madrid, Asturias, los míos llevaron o sea que estaba de moda, se pusieron de moda las residencias, y está ahí, lo que pasa es que ya están saliendo los árboles por las ventanas. Bueno, se ha matado todo, se ha asesinado todo. Sí, Andrés. Yo quisiera, estoy escuchando todo eso, ¿qué relación tuvo esta casa, la nuestra casa, con la Institución Libre de Enseñanza y con todo? ¿Qué hay de historia de la dirección en aquellos años con la dirección? El Ateneo
también venía muchísima gente que había dado la conferencia en la residencia y luego la daba en el Ateneo. Quiero decir que el Ateneo también era un foco de irradiación cultural de primerísimo orden. Yo siempre pienso que el Ateneo era como un parlamento, pero más pequeñito y más circunscrito a los socios y tal, pero desde luego que en ese sentido también. Lo que pasa es que la labor del Ateneo era ser tribuna, entiendo yo, que puede que esté equivocada, era ser tribuna para que todo el mundo se pudiera expresar, mientras que la institución era un objetivo clarísimo, que era la reforma de España a través de la educación. Pero bueno, era complementario. Solamente una cosita, aquellos solares, la comida de los chocos, ¿no? Desde la Plaza de la República Argentina, donde están los delfines, hasta María de Molina, llegando a la plaza de la Cruz, ¿no? Toda esa manzana, ahí no puede haber una tienda de ultramarinos. Eso fue todo un legado, y un regalo de Rockefeller. Y en el mismo eso que llaman ahora, que no has hablado de otra cosa, de la Junta de Administración de Estudios, del doctor Juan Negrín, que levantó esos edificios los levanta y los tapa el franquismo, con una cosa espantosa. Bien, entonces, decid lo siguiente. Eso fue un regalo de un banquero norteamericano, Rockefeller, con las chirigotas de Moreno ese de los monigotes, Eso será objeto de otra... A ver, Juan, ¿querías hablar? No, puedes hablar. No, bueno, bueno, pero no lo sabía. La verdad es que esos grandes hombres que no sé dónde sacaban. Para la enseñanza. Vale. No se admite ni baños ni tienda de ultramarinos. Por favor. Sí, venga, Juan. Bueno, he salido un poco al paso porque Segundo Moreno fue presidente del Ateneo y ya nombraba a varios ateneístas también. Pero de todas formas, yo lo único que yo siempre me ha gustado muchísimo lo que ha dicho el señor cuando decía que él siempre liberal y cada vez con la camisa más blanca. Porque eso, lo de la camisa más blanca, eso fue un tema que cogieron lo de la Primera República, que ya hablaremos de la Primera República. La Primera República, porque realmente decían que la bandera de la República, de verdad, debe ser blanca, porque tienen cabida todos los colores. Porque nosotros aquí tenemos la de la Segunda República, una Primera República, la Segunda. ¿Cómo será de la Tercera? Pues puede ser otra. Pero lo que es como, digamos, República, siempre decimos que era blanca, porque tienen cabida todos los colores. Eso es porque eso es fácil. Sí, no. Desde luego Giner era republicano. Yo os he contado la anécdota esa. Decía que Su Majestad entró por una puerta y yo salté por la otra. Sin embargo, don Alberto y Castillejo tenían que tratar con Alfonso XIII, porque estaban metidos ya dentro del funcionariado, por decirlo de algún modo, de España. Pero tenían que honrarse con la visita del rey a la residencia. ¿Cuál es el milagro que todavía exista la fundación, el Olivar de Castillejo, sede del domicilio de Menéndez Pidal, rodeado de edificios de cemento, y aquello está todavía... No, bueno, la Fundación Menéndez Pidal es una cosa y está en su parte del Olivar. Cuando Castillejo compra el Olivar, lo compra porque él tiene que dejar a su familia en Ciudad Real, a las hermanas y tal, y entonces quiere llevárselas, sus padres mueren pronto, él es el padre de familias, y quiere llevárselas a un entorno similar al que habían tenido allí en Ciudad Real. Entonces, compra el Olivar y convence a una serie de sabios y tal, a los que él conoce como catedrático de Derecho Romano y como secretario de la Junta, para que vayan allí a vivir con él. Y allí se va a vivir Damaso Alonso, que hasta hace poco tuvo su chalet, se va Luis Lozano, el arqueólogo, se va, por supuesto, Ramón Menéndez Pidal, y al principio no había setos, no había división en el Olivar, pero luego ya con la guerra y todo eso,
se hicieron, y los Menéndez Pidal hicieron su muro entre lo que es el olivar de Castillejo y el olivar suyo, ¿no?, que es más pequeño. Y el milagro de que eso se conserve hoy día rodeado de edificios muy altos, está ahí sentado y se llama Teresa Moreno, que se pega unas patadas de trabajar que no quiera saber, porque a nosotros no nos ayuda nadie. Nosotros, como los franciscos, somos libres, nadie nos da un duro. Y los eventos musicales que se hacen en verano, no sé. Eso, claro, eso es el trabajo de Teresa, que gracias a eso sobrevivimos el resto del año. Eso está muy bien. Pues eso todo es trabajo de ella. Bueno, porque Pues yo heredé el trabajo de ella también, o sea, esto es una cadena, ¿no? La residencia fue inmediatamente un cuartel de la Guardia Civil. Bueno, yo, muchas gracias otra vez, Margarita. Gracias a vosotros. Y yo, como Castillejo murió en el exilio, yo creo que hay que tener una reflexión y una memoria de ellos. Ya decía Alberto Jiménez Frau, al que tú has citado, en un escrito que tú has hecho, decía sobre Castillejo, dijo: tuvo Castillejo que abandonar su patria, su hogar manchego, impregnado de grandes tradiciones castellanas, su hogar madrileño en contacto con la cultura mundial y donde con amoroso cuidado atendía a los austeros trabajos de la reforma universitaria española. Pero podemos añadir, salió, sí, pero desterrado, no. Pudieron mudar los pies, pero no la patria. Pudieron alejar su cuerpo, mas no desterrar su corazón. Este continúa viviendo en España y cuando cesó de latir, murió en él. Yo creo que esta es una frase muy bonita para despedir a un gran hombre y a una persona que tenemos que tener en el recuerdo y en la memoria de todos. Y desde luego animo a todo el mundo también a que participen en las actividades de la Fundación del Olivar de Castillejo, porque la verdad merece la pena, es una verdadera maravilla y sobre todo los artistas y las personas que van a actuar son todos maravillosos. O sea que muchas gracias, Margarita, muchas gracias por la presentación. Y mañana tenemos un acto a las 12 de la mañana en la Plaza de la Cebada como homenaje a los 200 años en que fue ejecutado Rafael del Riego. O sea que a las 12 de la mañana haremos Acabaron jugando al fútbol con la cabeza. Estaremos a las 12 de la mañana en la Plaza de la Cebada. Va a haber un acto de homenaje y va a haber actuaciones también y recitar y lectura de poesías. Así es que os animo a los que estéis aquí y a los que conozcáis para que podáis ir a las 12. Luego por la tarde también va a haber una conferencia sobre Rafael del Riego que van a impartir el catedrático Ángel Bahamonde de la Universidad de Carlos III y Manuel Álvaro González, que es doctor también en Historia Contemporánea. Así es que también os animo aquí por la tarde. Y que se va a cantar el himno de Riego. El himno de la Segunda República con letra de Miguel Hernández. Eso, va a cantar el himno de la Segunda República. Era una primicia que no se ha hecho nunca. A ver, Alicia. No, pero no es una pregunta. Esto que pienso que van a venir aquí al Ateneo, ¿qué hora más o menos? ¿Por la mañana, por la tarde? Al Ateneo es a las 7 de la tarde. A las 6, muchas gracias. Aquí en la tercera. Sí, en la sala Nueva Estafeta. Así que muchas gracias a todos.